El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirmaban que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella, y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados, por favor. Es curioso cómo la realidad que nos enfrentamos día con día tiene una, percepción, o nosotros tenemos una percepción de esa realidad de acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo a lo que estamos pasando. Y cuando nos sucede algo que marca nuestra vida, esa misma realidad la vemos diferente. Como si pudiéramos o nos pusieran unos lentes diferentes a como lo que estábamos viendo la realidad. Voy a tratar de ser más claro. Imagínense una persona que se desespera mucho por la cuestión de la espera que tiene que hacer cuando está, en algún lugar donde se realiza el servicio de, por ejemplo, teléfonos o el pago de la luz, del agua, y se desespera, ¿no? Porque dice: ay, es que siempre colas tan largas y mucha gente. Y hasta se enoja y llega de malas cuando le toca pagar. Y luego de repente consigue un trabajo y le toca trabajar en un lugar así. Y se da cuenta de toda la gente que tiene que atender y lo difícil que es. Entonces, esa experiencia le permite ver lo que antes no veía. Él nada más veía esa cola larga. Otro ejemplo más claro. Alguien cometió un error, cometió una falta. Y lo fácil es señalar, juzgar, criticar, condenar. Pero después te toca a ti cometer la falta, o a lo mejor algo más grave. Y entonces experimentas de parte de Dios su misericordia. Y entonces tú ves esa realidad ya diferente. Lo que antes veías de una manera, ahora aprendes a verlo de otra manera. ¿A qué se debe esto? Normalmente es la experiencia o el acontecimiento que, hagan de cuenta, como que nos pone unos lentes para poder entender mejor la realidad que estamos viviendo. Estos lentes es la fe, es la experiencia de la relación con Dios que me permite ver la realidad ya con otros ojos, ya no desde el punto de vista del mundo, ya no desde el punto de vista de lo que siento, de lo que me gusta, de lo que creo o de lo que he oído, sino desde la fe. Una fe que te permite enfrentar la realidad que antes a lo mejor te costaba mucho trabajo, o le tenías miedo, o no sabías cómo enfrentarlo. Pero cuando se tiene esa experiencia, va creciendo
va perfeccionándose tu manera de ver las cosas. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en la primera lectura vemos a unos hombres, Tobit y su hijo Tobías, que tienen que aprender a enfrentar todo lo que ellos les toca vivir. Ya en la semana les he compartido un poco de Tobit y de esas 3 S's: servicio, sacrificio, sufrimiento, para llegar a morir y tener la vida en Cristo. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer, no? Lo mismo lo va a hacer Él, y ese es el camino espiritual que debemos de seguir. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahora estamos hablando de su hijo Tobías. Se va a casar con una mujer que es la famosa viuda negra, 7 matrimonios y a los 7 se han muerto. Y cómo esta realidad para Tobías tiene que verla desde la fe, tiene que aprender a entender lo que está sucediendo con los ojos de la fe. Y esto le permite poder confiadamente, no porque haya oído algo, no porque se le haya aparecido un ángel, no, porque esa realidad la ve desde la fe y enfrenta ese miedo o esa realidad de que también, si él se casa con ella, también va a morir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone en oración. Antes de hacer cualquier otra cosa es enfrentarlo desde la fe, y entonces es caminar, es ser capaz de poder enfrentar esa realidad, pero ya con los ojos de la fe. Y llama aquí mucho la atención lo que el día de mañana, bueno, mañana no lo vamos a oír porque mañana es una solemnidad, pero se debería de haber escuchado cuando se da esta situación de Tobías orando con su esposa para que no murieran, diciendo precisamente que no le une a su mujer el deseo ni la carne, sino que no nos unamos de una manera a la manera del mundo, sino que nos unamos desde la fe. Entonces, esto es bien interesante porque le va a permitir a Tobías ver una misma realidad, pero con los ojos de la fe, con los ojos de la esperanza en Dios. Platicaba con una amiga, está embarazada, y es bien emocionante, porque ahora su vida la ve diferente. Hay un antes y un después, ¿sí o no? Antes de tener tu primer hijo, y después que viene el hijo, ya no sientes igual. Ya no piensas igual. Las cosas son completamente diferentes. Ahorita que pasaba ahí por ahí, veía esta bodoca preciosa. ¿Cuánto tiene tu niña? ¿Cuánto tiene tu niña? ¿Es tu primer bebé? El segundo. ¿Y cómo te fue con el primero? Así como que, ¿qué voy a hacer? Y casi como que, ¿y qué tal si se me cae? ¿Y qué tal si no sé esto? ¿Y qué tal si no sé aquello? O sea, tu vida cambia. Entonces, en esa experiencia de fe, en esa relación con Dios, claro, no es un cambio de la noche a la mañana. La visión de lo que estamos pasando tiene que ir creciendo, así como crece la relación y la visión de lo que va aprendiendo a hacer con los hijos, ¿sí? Y cuando entre en la adolescencia va a ser algo nuevo. Y cuando te diga, mamá, tengo novia, o mamá, tengo novio, mamá, me voy a casar, que así como que le da el camafat, ¿no? Y es aprender a ver todo esto precisamente desde la línea de la fe. Y en el Evangelio también hay una realidad muy interesante. Cuando vemos y comprendemos que la relación tanto matrimonial como incluso la misma muerte no se ve igual cuando se ve desde la fe, a verlo simplemente como los saduceos que no creen en la resurrección. Oye, pues si se casa con uno y con otro y con otro y con otro, y al final de cuentas no tuvo hijos con ninguno, ¿de quién va a ser esposo? Entonces Jesús nos plantea esta realidad. No están entendiendo. Ustedes lo están viendo aquí nada más porque les hace falta los lentes de la resurrección. Los lentes de la resurrección marcan nuestra existencia como católicos, como personas de fe.
La gran diferencia entre uno que no cree en Dios, que no cree en la resurrección, y el que cree en la resurrección son los lentes. El sufrimiento, el dolor, la tristeza, la injusticia, no se vive igual cuando se tiene resurrección a cuando no se tiene. Y ahí es donde marca realmente la vida de cada uno, ¿no? El que no tiene esta experiencia, el que no entiende, y la resurrección no es algo que podamos palpar ahorita, porque no me he muerto. Y no es algo que se pueda palpar, ver y analizar y meter en un laboratorio. Es por fe, es por la escucha. Pero la resurrección es lo que nos hace ser diferentes. Hasta Pablo lo dice. Si Cristo no hubiera resucitado, pues qué fregado estamos haciendo aquí. Yo, ¿para qué soy cura? Pues mejor me salgo. No tiene caso. ¿Para qué estoy ofreciendo sufrimientos? No, pues de todas maneras se acaba, como dirían, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Para qué le hacemos al tarugo? No, el católico tiene que aprender a ponerse los lentes de la resurrección, que le permita entender todo lo que ve desde esta realidad, lo bueno y lo malo. Y esto, repito, los lentes no se dan de la noche a la mañana. Yo lo comparo como cuando los que somos miopes, los que tenemos que usar lentes, cuando va uno a hacerse la prueba de la vista, a lo mejor todos se lo han hecho, pero no han necesitado lentes, pero te ponen uno así, un aparatejo así medio tipo, medio marciano, y te van poniendo una graduación. A ver, ¿cómo la ve? ¿Es con este? Y luego te cambian de lente, o mejor con este, a ver, dígame, y te están cambiando los lentes, ¿sí, no? Luego terminas todo tururú, ya no sabes si estás viendo bien o estás todo mareado. Ya cada vez que voy al oculista termino todo con un dolor de cabeza, porque eso que te cambian un lente, que sí, que sí, que sí no, y luego puedes estar 10 minutos así, bueno, a mí me marea. Pues bueno, para llegar a yo soy a mí me dicen que yo tengo que usar ya lentes de contacto, pero yo les hago la broma, no, lo mío no serían lentes de contacto, serían perro de contacto, ¿sí? Porque ya estoy más ciego que nada. Pero lo interesante es esto, la resurrección son lentes que tenemos que irnos poniendo hasta que veamos nuestra propia muerte desde esta experiencia. Cristo ha resucitado. Por eso las 5 S, la M y la B de lo que he aprendido a estar meditando. Primero, servicio. El servicio verdadero me mueve de mi confort y me lleva al sacrificio. Y del sacrificio empieza algo que no me gusta, sufrimiento. Y el sufrimiento me lleva a morir a mí, lo que Jesús vivió, la muerte, ir muriendo a mí, para que después la resurrección de Cristo empiece a actuar en mi vida y me vaya marcando. Entonces estos lentes se van formando en la medida en que me acerco a su palabra, en la medida en que comulgo, en la medida que renuncio a muchas cosas, en la medida que aprendo a obedecer, porque no hay otra cosa. Podemos hablar mucho de la fe, y la fe no es más que obediencia a Dios. ¿Le crees a Dios? Sí, obedécele. Si no, pues entonces yo lo veo tan simple. Cuando yo trabajaba de médico, una de las cosas fundamentales para que un tratamiento funcione es que creas en el médico. Y si el médico te dice que te vas a tomar una pastilla y te vas a poner de cabeza y dar vueltas, pues le crees y lo haces, ¿sí o no? Aunque sea una tonta. No, es que yo le confío al médico. A ver, si no lo hacen a veces hasta cuando tontamente llegan a ir con la bruja o con el que hace limpias. Mire, va a ir a la tierra por un panteón, a la tierra y va a un panteón y agarrar tierra, y luego un gato negro, y luego que una gallina negra, y que va a hacer eso, y ahí van de mensotes. ¿Por qué lo hacen? Porque les creen, les sacan toda la lana, pero ahí estamos de mensotes. ¿Cómo fregado le voy a creer más a una persona que al mismo Dios? Pues eso hacemos, desgraciadamente. Entonces es ir creciendo en esa confianza. Claro, duele, a veces hasta sangra uno, pero es maravilloso. Por eso es de mucho, mucho cuidado no perder de vista este crecimiento de la visión de la resurrección. Por eso mi Señor les habla fuertemente a los saduceos. Están más perdidos que el hijo de la llorona. Hagan de cuenta que los saduceos de aquel tiempo son como los testigos de Jehová de ahora.
Andaban, pero niegan la resurrección, no creen en que Jesucristo sea Hijo de Dios, y bueno, pobrecitos. Pero todavía se justifica porque muchos nacieron ya testigos de Jehová, pero lo más triste es los católicos, que nos decimos católicos y que no vemos esa experiencia de la resurrección. Y caemos en la desesperación, en la angustia, caemos en la tristeza, en la depresión. ¿Sí? Ahí es donde tú dices, ¿cuánto falta para que podamos aprender a experimentar esto? Entonces, la puesta de estos lentes solamente se da con el tiempo, en mi relación con Dios. Vida de oración, vida sacramental, escucha de la palabra, obediencia a la palabra. Y ya lo que son las obras de misericordia. Las obras de misericordia me llevan al servicio, sacrificio, sufrimiento, muerte a lo que quiero, muerte a lo que me gusta, muerte de todo lo que no es de Dios, para que empiece a vivir en mí la vida del resucitado. Y se nota cuando una persona lo tiene. Y no tanto porque haga alarde, no, se nota, pero ok, se le note, no se le note, lo importante es que aprendamos a ver. ¿Y cómo se le ve que una persona está aprendiendo a vivir esto? Que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la situación humana que puede estar pasando, tiene una confianza, se abandona en Dios, tiene alegría, gozo y paz y le echa ganas. Pues que los lentes de la resurrección sean la manera en que nosotros podamos ver todo lo bueno y todo lo malo que estoy viviendo. Mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mis amigos, hasta mis propios pecados. La misericordia de Dios me permite no verme como me hace Satanás que me vea a mí mismo. Cuando cometemos pecado, a veces nos sentimos peor que cucarachas fumigadas. Y es Satanás el que nos pone el pie en el pescuezo. Aparte que nos motivó, nos presentó todo para caer, luego es el que nos dice, ay, ¿cómo te atreves tú a hacer esto? ¿Cómo te atreves? Si tú eres de lo peor. El pecado no es bueno, pero visto desde la resurrección, sabemos que nos podemos levantar, que nos podemos corregir, y mientras haya vida, tenemos la esperanza de poder salir adelante. Entonces, que esta experiencia de la misericordia de Dios, lo que celebramos en cada misa no es más que la resurrección, el servicio que Cristo vino a hacernos, su sacrificio, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Que el Señor, en su infinito amor, nos permita usar esos lentes maravillosos para saber ver en todo la voluntad de Dios y sobre todo ser también misericordiosos con aquellos con los que nos toca vivir y a veces nos lastiman. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.